¿Alguna vez has sentido que alguien pequeño te observa en la oscuridad, pero cuando miras, no hay nadie? Esta noche no estás solo, porque las historias que escucharás no son simples leyendas. Son relatos reales de personas que aseguran haber visto duendes, brujas, y a los misteriosos chaneques. Y lo más aterrador, es que algunos de ellos, nunca volvieron a ser los mismos. Bienvenidos a El Narrador. Prepárate, porque en este episodio 234 te traemos 7 historias que te harán cuestionar todo lo que creías sobre lo paranormal. Desde encuentros con criaturas invisibles que juegan con tu mente, hasta brujas que acechan en la oscuridad esperando el momento perfecto para aparecer. Apaga las luces, ponte los audífonos. Y escucha con atención, porque después de este vídeo, podrías empezar a notar cosas que antes no veías. Comencemos. La noche siempre ha tenido una forma extraña de cambiarlo todo. Lo que durante el día parece normal, familiar y seguro, al caer la oscuridad se transforma en algo incierto, como si el mundo que conoces se deslizara lentamente hacia otro plano donde las reglas ya no son las mismas. Muchas personas aseguran que es justo en ese momento cuando el silencio se vuelve más profundo y las sombras más densas que ciertas presencias comienzan a manifestarse. Presencias pequeñas casi imperceptibles que se mueven con rapidez y que parecen disfrutar jugando con la mente humana. Algunos las llaman duendes, otros chaneques, pero sin importar el nombre, las historias coinciden en algo inquietante, no son simples invenciones. Todo comenzó para muchas de estas personas de una forma tan insignificante que en ese momento no le dieron importancia. Objetos que desaparecen sin explicación, llaves que cambian de lugar, juguetes que aparecen donde nadie los dejó. Al principio todo parece un descuido, un error de memoria. Pero cuando esos pequeños sucesos empiezan a repetirse con una frecuencia imposible de ignorar, es cuando la inquietud comienza a crecer. Una mujer relató que cada noche dejaba su anillo sobre la mesa junto a su cama, siempre en el mismo lugar, como parte de su rutina antes de dormir. Una madrugada despertó y lo encontró en el suelo, lejos de donde lo había dejado. Pensó que quizás se había caído, pero la noche siguiente ocurrió lo mismo, y la siguiente también, hasta que una noche decidió mantenerse despierta para descubrir qué estaba pasando. El reloj marcaba cerca de las 3 de la mañana cuando comenzó a escuchar un sonido suave como si algo pequeño se deslizara sobre la madera. Al principio creyó que era un insecto, pero el sonido era demasiado pesado para serlo. Su respiración se volvió lenta, casi inexistente, mientras sus ojos permanecían fijos en la mesa. Y entonces lo vio, una pequeña sombra de no más de 30 centímetros se movía con rapidez, como si estuviera buscando algo. No tenía una forma completamente definida, pero parecía humanoide, con extremidades delgadas y movimientos ágiles. Se acercó al anillo, lo tomó entre sus manos diminutas y lo dejó caer al suelo con un pequeño golpe seco. La mujer sintió un frío recorrer su cuerpo, pero no pudo moverse. Aquella cosa se quedó inmóvil por un segundo como si supiera que estaba siendo observada, y luego desapareció en la oscuridad, tan rápido como había aparecido. Historias como esa no son únicas. En muchos pueblos, especialmente en zonas rodeadas de naturaleza, se habla de estos seres como si fueran parte de la vida cotidiana, como si siempre hubieran estado ahí, observando desde la distancia. Un hombre que vivía cerca del bosque contó que durante semanas comenzó a escuchar risas por las noches. No eran risas humanas, sino algo más agudo, más extraño, como si varias voces pequeñas se burlaran desde la oscuridad. Al principio pensó que eran niños jugando, pero el sonido provenía del bosque, un lugar donde nadie se atrevía a entrar después del atardecer. Una noche, cansado de la incertidumbre, decidió salir a investigar. Armado únicamente con una linterna, caminó hacia los árboles mientras el sonido de las risas se hacía cada vez más claro. El aire parecía más frío, más pesado, y cada paso que daba lo hacía sentir observado. De pronto, la linterna comenzó a parpadear. Intentó golpearla, pero la luz se apagó por completo, dejándolo en una oscuridad total. Fue entonces cuando sintió algo moverse a su alrededor, pasos rápidos, ligeros, rodeándolo. Las risas se transformaron en susurros incomprensibles como si aquellas criaturas estuvieran comunicándose entre ellas. El hombre intentó retroceder, pero algo tiró de su ropa con fuerza. Cayó al suelo y, en ese instante, vio pequeñas siluetas moviéndose entre los árboles. No eran una ni dos, eran muchas.
Algunas se acercaban, otras se mantenían a distancia, pero todas parecían observarlo con una curiosidad inquietante. Sintió manos diminutas tocar su rostro, su cabello, sus brazos, como si lo examinaran. Quiso gritar, pero su voz no salió. Cerró los ojos con fuerza, esperando que todo terminara, y cuando finalmente logró abrirlos, ya no había nada. El bosque estaba en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Regresó a su casa sin mirar atrás, pero desde esa noche, asegura que nunca volvió a ser el mismo. También están aquellos que no solo escuchan o ven, sino que sienten cómo estas entidades invaden su espacio de una manera más directa. Una familia relató que su hijo pequeño comenzó a hablar con alguien invisible. Al principio lo tomaron como un amigo imaginario, algo normal en los niños, pero con el paso de los días, el comportamiento del niño cambió. Se despertaba en la madrugada riendo, mirando hacia una esquina de la habitación, como si alguien estuviera jugando con él. A veces sus juguetes aparecían ordenados de forma extraña, como si alguien más los hubiera acomodado. Una noche, los padres decidieron observar sin que el niño se diera cuenta. Dejaron una cámara grabando en la habitación y se quedaron en silencio al otro lado de la puerta. A las 3 de la mañana, el niño se levantó de la cama y comenzó a hablar en voz baja. Sus palabras eran difíciles de entender, pero su tono era alegre, como si estuviera conversando con un amigo. De repente, uno de los juguetes se movió solo. No fue un movimiento brusco, sino lento, como si alguien lo empujara con cuidado. Luego otro, y otro más. Los padres, paralizados por el miedo, observaron cómo varios objetos cambiaban de lugar sin explicación. El niño comenzó a reír, pero su risa no sonaba completamente humana, tenía un tono extraño, casi forzado. En ese momento, algo cruzó frente a la cámara, una sombra pequeña, rápida, apenas visible. Los padres entraron corriendo a la habitación y todo se detuvo. El niño los miró confundido, como si no entendiera qué estaba pasando. Desde ese día, decidieron mudarse, pero incluso después de irse, el niño siguió hablando de sus amigos, describiéndolos como seres pequeños que vivían en lugares donde los adultos no podían ver. Hay quienes creen que estas entidades no son necesariamente malignas, que simplemente existen en un plano diferente y que sus acciones son una forma de interacción, de curiosidad. Pero otras historias sugieren algo más oscuro. Personas que aseguran haber sido guiadas por estas criaturas hacia lugares desconocidos, como si fueran atraídas por una fuerza que no podían controlar. Un joven contó que mientras caminaba por un sendero comenzó a escuchar un silbido suave, casi hipnótico. Sin darse cuenta, empezó a seguirlo, adentrándose cada vez más en el bosque. El sonido lo guiaba, siempre a unos pasos de distancia, como si quisiera que lo siguiera. El joven no sentía miedo, solo una extraña calma, como si su mente estuviera siendo manipulada. Caminó durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente llegó a un claro donde todo estaba en completo silencio. El silbido se detuvo. Miró a su alrededor, confundido, y entonces se dio cuenta de que no sabía cómo regresar. El bosque que conocía había desaparecido, reemplazado por un lugar completamente diferente, con árboles más altos, más oscuros, y un aire pesado que dificultaba la respiración. Fue entonces cuando los vio. Pequeñas figuras observándolo desde la distancia, inmóviles, como estatuas. Intentó acercarse, pero cada vez que daba un paso, ellas parecían alejarse, manteniendo siempre la misma distancia. La desesperación comenzó a invadirlo. Gritó, corrió, pero no había salida. Finalmente, exhausto, cayó al suelo. Cuando despertó, estaba de nuevo en el sendero, como si nada hubiera pasado. Pero habían pasado 2 días, y nadie supo explicar dónde había estado todo ese tiempo. Relatos como estos continúan apareciendo, conectados por detalles que se repiten una y otra vez: las risas en la oscuridad, los objetos que se mueven, las sombras pequeñas que desaparecen cuando intentas verlas con claridad. Algunos dicen que si prestas suficiente atención, podrías notar señales de su presencia incluso en tu propia casa. Tal vez ese objeto que no encuentras no está perdido, tal vez solo alguien más lo tomó prestado. Tal vez ese sonido que escuchas en la madrugada no es el viento, sino algo más, algo que se mueve cuando todos duermen. Y lo más inquietante de todo es pensar que, mientras escuchas estas historias, mientras intentas convencerse de que todo es solo imaginación, puede que haya algo observándote en este preciso momento.
Algo pequeño, silencioso, escondido en un rincón donde tu vista no alcanza. Esperando, jugando, y disfrutando de no ser visto.